los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer, por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer, por los caminos del Gran Santander. Hola, los saludos desde el campus Piedecuesta de la Universidad Santo Tomás. Recorriendo los caminos del Gran Santander visitamos Puente Nacional, ubicado al sur del departamento de Santander. Fue fundado en 1556. Este es un municipio histórico en donde se celebra anualmente la primera victoria comunera. Los invito a conocer más sobre este municipio. Bienvenidos. En 1510, Ambrosio Alfinger y Martín Galeano bajaron por el río Magdalena y subieron por el camino del Carare. Llegaron a Vélez, en todo el filo de la cordillera, y establecieron un municipio que se llama Vélez Santander, y desde ahí desplegaron todas sus fuerzas a través de las tribus que estaban apostadas en toda esta región del cañón del río Saravita, o de río Suárez hoy en día. Este municipio fue fundado el 8 de febrero de 1556 por Andrés Díaz Venero de Leiva, y desde entonces ha tenido varios nombres. Primero fue Sorocotá, luego Puente Real de Vélez y después Puente Real, y finalmente Puente Nacional. En esta región se quedó Martín Galeano, y empezaron a trabajar también con las tribus y miró el potencial que había aquí en el río Suárez. Se hacía trueque entre unas tribus de Nemocón, de ese sector hoy en día llamado Nemocón, de la sabana cundiboyacense, y las tribus de esta región de la hoya del río Suárez. Luego viene la organización. 200 años adelante, viene la organización de los comuneros, liderados por José Antonio Galán. Vinieron con sus tropas hacia Santa Fe de Bogotá, pero aquí en este sector del camino hacia Bogotá, hacia Santa Fe de Bogotá, había un fuerte español sobre la quebrada El Convento, de aquí arriba. Ahí había un puente, el famoso puente Alcantús, que ellos se apostaron alrededor de 5.000 hombres sobre este valle, y los españoles, pues al ver que venía tanta gente, tuvieron que desplazarse, darles paso, y se ganó la primera batalla pues sin pelear prácticamente. Fue la fuerza y el ímpetu del santanderiano, del comunero. A través de la historia de Colombia, este municipio, ubicado al sur del departamento de Santander, ha sido testigo de importantes hechos históricos, desde la Revolución Comunera hasta la Guerra Bipartidista. En el Alto del Mazamorral hubo una batalla que se la comenta la historia, muy cruel, y en el Alto de Joyamuca otra. La del Alto de Joyamuca fue ganada por los liberales y la del Alto del Mazamorral por los conservadores. La economía de Puente Nacional gira en torno a la agricultura, la ganadería y en menor escala aparece el comercio. Su potencial era la siembra de la caña de azúcar. Tenía alrededor de 11.000 hectáreas en caña de azúcar, más de 150 molinos o trapiches, y también 8.000 hectáreas en café. El café, si se puede llamar, y se ha desarrollado la tecnificación en cultivos de guayaba. Están haciendo porque pues, los cultivos naturales que teníamos tuvieron una enfermedad y se vinieron a pique en toda la provincia de Vélez. Pero la mejor guayaba que se ha podido producir en la nación es aquí en este sector de Puente Nacional y Guabatá. Puente Nacional también es tierra de tradición musical. Anualmente se celebra el Festival del Torbellino y el Requinto, con la participación de varios grupos folclóricos de Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Puente Nacional es una tierra acogedora de gente folclórica que tiene algo muy importante, que es, tiene su propio folclore dentro de su cultura. Aquí tenemos el Festival Nacional del Torbellino y el Requinto. Tenemos escuelas de música donde los jóvenes han aprendido a ejecutar el tiple y el requinto. En Puente Nacional, la tradición oral cuenta historias, mitos y leyendas que datan desde la época de la colonia. Una de las principales historias que recuerdan sus habitantes es aquella conocida como la Semana del Diablo. Quiero relatarlo lo que fue la Semana Santa falsa que hubo aquí en Puente Nacional, que la curia la tituló la Semana del Diablo. Esto sucedió en el año 48. ¿Y cuál fue el origen para que se diese esta Semana Santa falsa? A raíz de un suceso lamentable producto de la guerra entre liberales y conservadores, el sacerdote del municipio murió y como consecuencia la parroquia se quedaría durante los siguientes 3 años sin capellán. Debido a eso, la curia cerró la iglesia, la vetó por 3 años. Debido a que la iglesia estaba cerrada, parece que unos liberales fueron los que fueron y trajeron los curas falsos. Y hicieron una Semana Santa falsa que la curia la tituló la Semana del Diablo. Luego de investigar este hecho, las actividades de la parroquia regresaron a su normalidad, debido a que se descubrió que todo era un engaño y sucedió fuera del templo. No hubo violación de culto porque ellos no abrieron iglesia, todos los actos los hicieron campales. Estos dos personajes habían sido seminaristas y ni los acólitos ni el sacristán pudieron detectar que eran falsos. Y fue una de las Semanas Santas más concurridas que ha tenido Puente Nacional. Muy buenos oradores, la gente lloraba cuando ellos decían sus sermones y sus actos litúrgicos fueron todos de mucha altura, ¿no? Ellos llegaron en el tren y los recibieron en la estación de la capilla y con pompas y lo mismo una despedida muy grandiosa. Hasta después ya más tarde se dieron cuenta que han sido falsos. Al regresar de comerciales conoceremos a un docente que está desarrollando una finca agrosostenible para proyectos productivos. Ya regresamos. Por los caminos del Gran Santander, por los caminos del Gran Santander. En el área rural de Puente Nacional conocimos un docente que desarrolla desde su finca técnicas agrosostenibles para la formulación de proyectos sobre tecnologías limpias y asesoría en materia ambiental para el municipio, colegios y universidades. Primero, yo desde hacía muchos años yo tenía claro una cosa, que yo algún día me iba a ir para el campo. Pues el proyecto fundamentalmente es hacer una finca agroecológica, digamos una finca sostenible, por un lado. Por el otro lado, pues en la medida que la gente necesite, pues nosotros hacemos públicas las tecnologías que tenemos. La idea de implementar este proyecto nace de las necesidades del campo, pues las políticas agrarias no son acordes a las problemáticas reales que afrontan los campesinos en temas como producción y medio ambiente. El proyecto es producir tecnologías que le sirvan realmente al campo, porque hasta ahora todo lo que se le ofrece al campesino es en la línea agroindustrial, ¿ve? Entonces eso está realmente fracasado en el mundo. Lo que pasa es que aquí en Colombia no sabe. Yo oí todo el debate sobre agrario de
del Senado y no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el campo, pero ni idea. Todos los centran en el problema de los abonos, que hay que importarlos, Colombia no tiene abonos y ahí está el cuello de botella y de ahí no sale. También llama la atención la estructura de diferentes espacios de la finca, porque todos han sido diseñados y construidos con materiales naturales, especialmente la guadua. Las construcciones de nuestra finca, porque no soy yo solo, son todas en guadua y madera. Yo uso mucho el orillo y pues yo aprendí a manejar la guadua en la Universidad Nacional junto con los arquitectos de la Escuela de Arquitectura de allá. Y eso ha sido, digamos, los diseños todos son míos y normalmente son cosas que se pueden trasladar fácilmente porque no tienen una sola puntilla. Nosotros usamos tornillo drywall y si se nos daña una guadua, pues la sacamos y le ponemos otra. Las tecnologías aplicadas en la finca combinan años de estudio, propuestas mundiales de conservación y planes y modelos experimentales. Las que tenemos implementadas aquí en la finca son, primero, manejo de suelos. Segundo, ordenación de la agricultura o, digamos, planeación de la agricultura a través de barreras vivas. La tercera, producción de abonos a partir de especies vegetales. Y cuarto, la forma constructiva. Eso sin hablar de la estufa ahorradora de energía y de las otras cosas. Además del trabajo de campo, otra de las pasiones de Gonzalo es la literatura, y gracias a ella desarrolló una cátedra para enseñar a estudiantes de ingeniería toda su experiencia mediante la escritura de cuentos. En los últimos años ya de mi vida laboral, yo tuve una cátedra que yo mismo hice que se llama Teoría del Caos y el Orden, porque era mostrar en una universidad de ingenieros cómo todavía no tenían noticias de que el paradigma científico había cambiado a partir de la mecánica cuántica y de la teoría de relatividad. Entonces yo comencé a estudiar eso. A mí me costaba mucho trabajo porque no tengo una buena formación, pero cada vez que entendía algo, lo que hacía era escribir un cuento corto. Entonces a punta de cuentos cortos fui haciendo la cátedra y con eso en una cátedra donde iban, digamos, 80 muchachos de todas las disciplinas y la idea era eso, mostrar que había un nuevo paradigma científico. Además de la función agrosostenible, desde su finca, Gonzalo también lidera iniciativas de control y veeduría a las políticas ambientales. Junto con su equipo técnico, también apoya algunos proyectos como el esquema de ordenamiento territorial del municipio. La primera fue la del relleno sanitario, que el entonces alcalde se le ocurrió de poner aquí un basurero, un relleno sanitario para 27 municipios. Después de un año de lucha, realmente la comunidad participó muchísimo. En una audiencia pública derrotamos eso. Estos procesos liderados por Gonzalo se basan en estudios técnicos realizados con expertos de diferentes universidades, acordes al cumplimiento de las normas ambientales. Bueno, además pues existió pues todo y se iba a hacer una explotación de carbón que se logró parar. Después vino el TGI y nos puso una TEA, esa sí no la pudimos parar. Y después vino Ecopetrol a ampliar el poliducto de Oriente para hacer un poliducto para pasar nafta. Entonces ahí estamos en esa pelea, apoyados por la Universidad del Rosario. Y en este momento nosotros hicimos, digamos, casi la mitad del EOT. Y en eso tenemos 3 líneas. Después del corte comercial conoceremos la experiencia pedagógica de una docente de química que fue la gran maestra del año en Colombia. Ya volvemos. Por los caminos del Gran Santander.
los caminos del Gran Santander. En el Colegio Técnico Vicente Azuero conocimos una docente de química, galardonada como la Gran Maestra del Año del Premio Nacional Compartir al Maestro 2006, gracias a su propuesta pedagógica con sus estudiantes. El proyecto se trata de que los estudiantes elaboran productos alimenticios como néctares, mermeladas, compotas, aplicando los conocimientos básicos de la química. Entonces allí hacen diferentes formulaciones, aplican diferentes sustancias, ya sean naturales o químicas, y a partir de ello los estudiantes empiezan a investigar y a elaborar un proyecto de grado que más adelante pues, ellos tienen que exponerlos ante la comunidad. Hemos aprendido a elaborar el arequipe, a elaborar el yogur, a elaborar néctar, a elaborar antipastos. Además de formular e incentivar el emprendimiento, el proyecto también le permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades como investigadores. En el 2004 yo formulé una propuesta pedagógica llamada Los Laboratorios Productivos, una estrategia para la investigación. En esos años, como no teníamos infraestructura de laboratorio, entonces convertimos la huerta en un laboratorio. Eso llevó a que en el año 2006 me motivaran mis compañeros a presentar la propuesta al Premio Compartir al Maestro. Entonces en ese año 2006 fui galardonada como la mejor maestra del año, y después de ese año pues ya nos ayudaron de la gobernación y de diferentes entidades, nos proporcionaron la infraestructura, la planta física de los laboratorios, en ese entonces de química, y después posteriormente un laboratorio de procesamiento de alimentos. El reconocimiento obtenido por la profesora sirvió para lograr algunos recursos para dotación del laboratorio. Sin embargo, aún faltan algunos equipos para mejorar el proceso productivo. Tenemos la planta física, pero nos falta mucha maquinaria para empacar, por ejemplo una empacadora al vacío, para que nuestros alimentos procesados perduren por más tiempo. La idea es que los estudiantes, cuando ya salgan de esta institución, continúen en su proyecto productivo que han continuando elaborando y preparando, y ojalá estructurar una unidad productiva que les genere ingresos económicos. Haciendo su respectiva formulación, aprender a hallar los grados grid con el refractómetro, a cumplir con las normas de calidad que exigen las normas de cada uno de estos elementos a elaborar. Nosotros nos regimos por la normatividad vigente, lo que tiene que ver con alimentos. Bueno, mi proyecto es sobre elaboración de bocadillo de yacón con trocitos de hierbabuena. Además del proceso productivo, los estudiantes también aprenden sobre normas de seguridad, salubridad y manejo de alimentos para garantizar la calidad de los productos. El torbellino es una tonada de carácter popular y es utilizado en el acompañamiento para los cantos, rimas y coplas en bailes folclóricos que expresan la sencillez y la espontaneidad del campesino. Puente Nacional es cuna del Festival Nacional del Torbellino. En la provincia de Vélez ha habido una gran trascendencia de artistas, no solo de ahorita, de esta época, sino desde el antaño. Gustaba mucho a nuestros antepasados la parte del tiple en las cogiendas del maíz, para las guabinas, para las terturias, y entonces pues una de las partes que más en la época de 1820 hacia adelante empezó a surgir en nuestro municipio la leyenda del maestro Lelio Olarte Pardo, ilustre hijo de Puente Nacional.
Esta importante tradición musical ha llevado a la creación de una escuela musical, que pretende mantener esta costumbre entre los niños y jóvenes. El torbellino es quizás la parte más auténtica que tiene ya el canto guabinero. ¿Por qué? Porque es donde se transmite más, desde luego, en la guabina acompañada con el torbellino, porque también hay guabina huilense, guabina tolimense, que llevan un ritmo diferente, pero en lo relacionado a la guabina santanderiana, el torbellino es el amo y señor para las cantatas, haciendo los interludios de la música instrumental para luego lanzar los cantos al aire. ¿Cuál es esa? Mi oficio aquí en Puente Nacional y en toda la provincia de Vélez es dar a conocer y donde veo que hay un niño o una niña que se preocupa por coger un tiple, un requinto, una guitarra, yo busco los medios para apoyar a esas personas sin ánimo de lucro. Es así como tengo una escuela folclórica donde se ha desarrollado el 95% de los artistas nuevos de Puente Nacional. Estoy tocando el instrumento hace 3 años y me gusta porque me trama la música folclórica y desde el comienzo me empezó a gustar. Me enseña instrumentos de percusión, también bailo el moño y básicamente toco el requinto. En Puente Nacional hay muchas más historias por contar. La próxima semana continuaremos recorriendo los caminos del Gran Santander en busca de más historias. Hasta entonces. Los caminos del Gran Santander, paisajes majestuosos por recorrer. Por los caminos del Gran Santander, ciudades, pueblos y costumbres por conocer. Por los caminos del Gran Santander.